y tantas veces sonó esta música en La Expiación, pero en esta oportunidad suena en el momento correcto. Vamos a recibir este momento trascendental de la noche a la señorita Viviana Valentín. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches. En este momento llamado el Leo Logoxisto, así que hoy vamos a existir de otra manera, vamos a hablar de la existencia de estas rivalidades políticas infiltradas en la literatura. ¿Te gusta ese título? Sí, complicado. Sí, sí, bueno, es eso. Rivalidades políticas intrínsecas en la literatura. sí. Podríamos plantearlo de muchas maneras al tema. Es un tema muy extenso, pero que se puede determinar por tiempos, por la línea del tiempo. Está bastante claro pensar cuándo empezaron estas peleas que hoy en día nos invaden y que incluso, bueno, en estos días están tan vivas, ¿no? Claro, sí, tenemos en cuenta que venimos de una elección paso que bueno, pareció ser otra cosa y bueno, eso determinó que una semana sea bastante complicada, ¿no? Bastante movidita la semana, sí. La semana política. Bueno, como la literatura generalmente es un discurso más de lo social, está muy ligada desde los primeros tiempos con esta relación o familiaridad con la política. Y estas peleas, como decías vos, este antagonismo o estas antinomias aparecen desde el nacimiento de la literatura. Por eso es tan interesante marcar cómo se puede encontrar un punto en el cual podemos decir dónde arrancó todo esto que tenemos hoy en día y que nos viene marcando desde los principios de los tiempos de la literatura nuestra, de la literatura nacional, y que se va transformando siempre en peleas distintas. Es decir, van cambiando los nombres, van cambiando los autores, pero la pelea sigue siendo la misma. Estamos dominados por ese Boca River eterno, que uno entiende o termina viendo que se da en todos lados y que se repite. Y la literatura no se queda afuera. Muchos autores críticos y teóricos que han analizado estas antinomias van más allá de lo que vendría a ser una pelea binaria, una oposición blanco-negro, el peronista o el antiperonista, el de derecha-izquierda, y tratan también de explicar de alguna manera cómo la literatura también es fundante de esa pelea. Es decir, no es que la pelea existió y la literatura la contó, porque en realidad lo que hace el discurso literario es tratar de diferenciarse de esa idea de que la literatura es representación de la realidad. No, la literatura es un discurso que se arma en función de cosas que existen, puede tomar elementos de la realidad, pero no es un espejo de la realidad, ni es una copia, digamos, que tiene su existencia propia, y de hecho toda la lista de autores y grandes escritores que tenemos en nuestra cultura ameritan llevarse los laureles por esa creación que hacen. Algunos están más como más sobre el tapete, por decirlo de alguna manera, y otros están más metidos, ¿no? Como que bueno, la ideología o la manera de pensar o la crítica está más disfrazada, ¿no? Sí, quizás más callada la voz. Hoy en día es muy difícil encontrar estas novelas que retraten tal cual situaciones sociales, porque de hecho para tener un análisis de los tiempos y la creación de novelas hace falta que pase un determinado tiempo. Por ahí las últimas novelas políticas en lo contemporáneo hablan de la crisis del 2001 y se estarán gestando las nuevas novelas que hablen de los tiempos. Pero sí tenemos bien claro y determinado qué pasó cuando la literatura se estaba formando y se estaba creando una literatura nacional, y las primeras obras ya nacían con peleas. Es decir, ya se mostraba esta diferencia social, que a su vez, como decías vos, hay autores que son más partidarios que otros y podemos entender muy bien para qué lado tiraban o para qué empujaban como idea nacional, ¿no? Bueno, tenemos a Borges claramente como el gran antiperonista, pero también tenemos atrás de Borges, mucho más atrás, a quienes ha seguido, Sarmiento, Echeverría y un montón de autores que han marcado las líneas. Es decir, no todo aparece como la política. Hay otras peleas anteriores o otros binomios, por ejemplo, campo-ciudad, civilización y barbarie, que después se van transformando en estas peleas que hoy en día podemos decir peronismo-antiperonismo.
recuerdo el Facundo de Sarmiento, Exacto. recuerdo el Matadero de Echeverría. Exacto. Por ejemplo. Bueno, en relación, por ejemplo, con lo que decís vos del Facundo, Borges dice o plantea en muchos de sus discursos que si la Argentina se hubiese formado leyendo el Facundo, hoy en día no tendríamos peronismo. Es decir, ¿cuál es el libro que la Argentina eligió para tomar como referente nacional? El Martín Fierro. Entonces, Borges analizando toda esa cultura y todo ese movimiento que se creó, incluso tratando de denostar ellos al Martín Fierro, lo terminaron levantando, porque lo reconocen, les salió el tiro por la culata, dijeron, bueno, vamos a matar a estos, y terminaron creando algo que se convirtió en un ídolo popular para la Argentina, el Martín Fierro. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el planteo de él? Si nosotros hubiésemos seguido otra línea, hoy en día no tendríamos este producto, porque el planteo es las cosas o las situaciones que han sucedido o que hoy existen porque la literatura les dio lugar a que existieran. Entonces, sí, nos salimos de ese lugar de que la literatura es un reflejo de la realidad, sino que también la literatura crea la realidad. Echeverría hablaba de la grieta, porque era, ¿no? Sí. Unitarios y federales en ese momento. Sí, de hecho el texto del Matadero de Echeverría es el primer cuento argentino, entonces es brillante, es brillante. Fortísimo. El fundador de la literatura nacional. Entonces, si ya arrancamos con una pelea así, digamos, después claro, todo, ¿no?, lo que sigue es sigue esa línea. ¿Por qué debería ser distinto, no? Claro, es verdad. Sí. Sigue esa línea. Bueno, de hecho, el texto del Matadero es el inicio que podemos marcar como el inicio de la política nacional, comprometida con esta idea de guiar a la sociedad para que lean y piensen como aparece, ¿no?, en la literatura. Tan diferente de lo que leíamos o analizábamos en la última columna de la literatura de autoayuda, pero como también el lineamiento está dado desde las ideologías, porque obviamente no tiene nada que ver con la literatura de autoayuda, pero sí están de cierta manera determinados cómo leer a lo popular y cómo leer a lo clasista, que son en sí literaturas o políticas clasistas. El Matadero es el primer texto que se analiza como literatura política, como literatura comprometida, la figura de este unitario que rompe con lo establecido, rompe con los lineamientos de lo que debería ser y es violentamente atacado y castigado de cierta manera. El tema también de que analizan los autores, David Viñas, ya lo habíamos mencionado anteriormente, escribe un libro que se llama Literatura... a ver, se me perdió la... David Viñas, que lo hemos recomendado la semana... hemos recomendado un libro que habla sobre la autoayuda la semana pasada. Sí. Exacto, que había hecho un análisis de lo que era el texto. Bueno, es un libro sobre literatura, es clave en la teoría literaria y de hecho en la universidad y demás, de letras, sobre lo que hace el análisis de él es que dice que la literatura argentina, la literatura política, está fundada en una antinomia que tiene que ver básicamente con la violencia. Es decir, esa antinomia se representa sí o sí en todas las obras de la literatura argentina a través de la violencia, porque siempre son civilización o barbarie, ciudad o campo, el animal, el humano, el bruto frente al ilustrado o al letrado, y estas peleas son peleas que se dan a través del discurso y a través de la violencia física, o sea, la violencia verbal y la violencia física. El Matadero es claramente determinada esta violencia cuando lo asesinan y lo terminan degollando al unitario. Hay otros textos que nosotros en relación con eso, por ejemplo La Refalosa, que es de Ascasubi, que es un poema que está en la misma línea que la de Echeverría, y después encontramos, por ejemplo, el texto de Borges, que es La Fiesta del Monstruo, donde un grupo de peronistas va a ver un acto que es la fiesta del monstruo, y el monstruo con mayúsculas es Perón, es la figura de Perón. Lo interesante que Feynman destaca en los análisis, que lo estudia y lo analiza Borges completo, es que plantea que ellos, la clase derecha o la clase letrada,
la cultura que quiere demostrar que el populismo es violento o es bárbaro, termina castigando al populismo con las mismas armas que ellos critican. Es decir, generalmente son los peronistas, los bárbaros y los brutos que terminan siendo asesinados por los letrados. Entonces se les da vuelta un poco la cuestión, y es una justificación de la violencia que ellos mismos expresan. Es decir, decir que el otro es violento y violentarse frente al otro de cierta manera justifica la violencia que tienen ellos, o el odio, o esta cuestión de generar esta grieta que hoy en día sigue estando y que es ideológica, estética, ideológica. Otro de los textos que también habíamos planteado para analizar es un texto de Rodolfo Walsh que se llama Esa mujer, que es un cuento en relación con el cuerpo de Eva Perón, con la desaparición del cuerpo de Eva Perón. El narrador es un periodista que vendría a ser la imagen del letrado, que habla con el coronel, que interroga al coronel durante la búsqueda de este cuerpo que nunca aparece y que nunca es nombrado tampoco, pero a través de todas las marcas y los recorridos que va haciendo descubrimos que ese cuerpo es el cuerpo de Eva Perón, y que el personaje, bueno, termina descubriendo al final que de cierta manera todos necesitan ese cuerpo, porque el cuerpo es el símbolo del poder. Impresionante ese cuento. Hay una versión grabada de Rodolfo Walsh, narrada, impresionante, contando esa mujer, que te eriza la piel, porque en un momento, bueno, él dice, a mí en realidad lo dice el personaje, a mí no me importa el cuerpo de esa mujer, solamente busca la noticia periodística, pero hasta un momento se confunde, ¿no? Esa cosa de, bueno, no me importa el cuerpo de Evita, pero en un momento, hay como un interés más allá de la noticia periodística, de dónde está. Claro, él dice, el cuerpo no es importante, cuando en realidad lo que se esconde es toda la figura detrás, igual que en el matadero, por ejemplo. El matadero es la representación de lo que está pasando en Argentina en ese momento. Es decir, el matadero es la Argentina, el cuerpo es el peronismo completo, y esta pelea por el cuerpo también se relaciona con esta cuestión de la desaparición. El cuerpo está ausente, es decir, es algo que no está y que realmente todos tratan de recuperar de cierta manera, y hasta incluso la oposición, que son quienes se roban el cuerpo, en algún momento reconocen que la aman, es decir, la odian, la aman. Siempre está esta cuestión de que está el opuesto, pero que a su vez es un límite que en algún momento... Terrible igual, más allá de la ficción que cuenta Walsh, lo que han hecho con el cuerpo es terrible. Claro, relacionado con lo que realmente significa. Hay otros cuentos que por ahí también tienen estos significados detrás, estas historias detrás que están como disfrazados, ¿no? Algunos cuentos que significan algo político, pero que están disfrazados y no lo dicen tan explícitamente. Claro, sí, la alegoría es un procedimiento que generalmente se utiliza. Quizás también esté relacionada con la cuestión de que cuanto más alejada era la literatura, la política estaba más marcada en cuestión de tratar de reconocer esta identidad, de armar. Es decir, ellos peleaban por armar esta identidad. Entonces sí se hacían cargo y explicitaban estas cuestiones políticas. Después, bueno, a medida que la historia va avanzando y las políticas se van convirtiendo en otras cuestiones, por ejemplo, también aparece el socialismo y el comunismo, y ahí lo tenemos a Cortázar, que en algún momento escribió Casa Tomada, y tiene como 3 o 4 interpretaciones, y siempre él esquiva la interpretación. Es decir, él dice lo que ustedes piensan, porque de hecho están las entrevistas a Cortázar, y él dice, ¿qué entendiste? Bueno, si el lector dice que entendió, claro. Y están las distintas interpretaciones. En algún momento se dice que es un cuento antiperonista, porque los que entran a la casa son el populismo que está entrando en la Argentina y demás, el crecimiento de esta clase media que están haciendo y que está sacándole el lugar a la clase alta, es decir, está expulsando a los hermanos de la casa, y después de cierta manera no es tan antiperonista, porque en realidad los hermanos tienen como una historia muy extraña y está bastante ridiculizado de cierta manera lo que es, o llevado al extremo, lo que es esta convivencia de hermanos que viven encerrados, que viven de rentas, o sea, la clase alta totalmente cómoda. Sí, ¿no? Cortázar ha dicho que ese texto lo escribió una madrugada,
Se levantó, lo escribió y se acostó a dormir de vuelta, algo así. Sí, sí. Tenemos un fragmento de esa mujer ahí, no sé, para ponernos de fondo ahí, ¿no? Tenemos esa mujer de Rodolfo Walsh, en la voz de Rodolfo Walsh, ¿no? Esa mujer. El coronel elogia mi puntualidad. Es puntual como los alemanes, dice. O como los ingleses. El coronel tiene apellido alemán. Es un hombre corpulento, de cara ancha, tostada. He leído sus cosas, propone. Lo felicito. Mientras sirve 2 grandes vasos de whisky, me va informando casualmente que tiene 20 años de servicios de informaciones. Bueno, ahí lo teníamos a un cachito, por lo menos para quien lo quiera escuchar. La verdad que está lleno de detalles que es imposible no visualizar a ese coronel y a ese hombre hablando en ese living, ¿no? Exacto, y aparte es un cuento que a primeras puede llegar a ser leído sin entender o sin terminar de descubrir que se está hablando del cuerpo de Eva Perón. Es decir, puede pasar totalmente desapercibido de la manera en la que está escrito. Es excelente. Bueno, y Rodolfo Walsh, de hecho, es uno de los personajes que está relacionado con este compromiso político, porque es un escritor que ha sufrido, que ha desaparecido, que ha sido atacado después de la publicación de la carta abierta a la Junta Militar, y que es muy interesante lo que es el análisis de que cuando él escribe Esa mujer está terminando de escribir la novela de Operación Masacre, y la novela no es tan importante, pero cuando él escribe la carta y la publica clandestinamente, ahí es atrapado. Es decir, no les importaba de cierta manera la novela, porque la novela puede entrar dentro de un marco ficticio, por más que esté hablando de las dictaduras y demás, sí, pero la carta es una carta. Entonces, también es muy interesante reconocer en el autor como figura política, o sea, periodística, comprometido con lo testimonial y demás, y que le cuesta la vida, le cuesta el cuerpo, le cuesta en sí la vida misma, ¿no? Y bueno, en el caso del cuento de Esa mujer, se ve como está bien relacionada esta cuestión de lo que significa cada cosa, hablando de otra, como esto que planteaba, ya sea en El Matadero, ya sea en Facundo, en Martín Fierro, y todos los textos que podamos mencionar de esta época de la generación del 37, que estaba fundando una literatura y una identidad nacional. Bueno, no sé si nos queda para hablar la otra mitad, porque claro, es algo que está bueno, y bueno, de hecho estamos en tiempo de elecciones, y esta fue como la primera mitad, ¿no? Porque no nos va a dar el tiempo. Pero desde, bueno, el principio de los tiempos, del Matadero, esa primera literatura que ya tenía ese tinte político, pasando por, bueno, por dictaduras, por peronismos, hasta llegar a los 80 más o menos, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos ahí. Después aparecerían, bueno, las literaturas dictatoriales, es decir, esta cuestión de la literatura de denuncia, o la literatura de testimonial. Nombramos una primera parte desde los años 30, 40 hasta la dictadura, que marca, digamos, un antes y un después. Después ya se convierte en otra cosa la historia en general argentina. Claro. Pero en unas primeras partes o en unos principios, estas dicotomías, estas antinomias, estos binomios atravesados por la violencia y por la identidad que nos sigue marcando y determinando hasta el día de hoy. Hay un libro que te voy a preguntar, pero para la próxima parte, porque es un libro reciente, así que te voy a preguntar si ese libro entra como libro político, pero ahora no lo voy a preguntar. Bueno, está bien, veremos. Bueno, gracias, Viviana. Gracias a ustedes. A nosotros sos Vivian, pero cuando vos viniste decimos Viviana, así que... Pero decimos como esto. Viviana Valentín, con Leo Luego Existo aquí en la expresión.